Capítulo 9. Trianón. En el año 1781, justo en la fecha que Saint Germain había predicho, nació el delfín. Pareció como si durante las jubilosas celebraciones hubieran desaparecido todas las sombras, toda la desconfianza, todos los malentendidos que había habido entre la reina y el pueblo. La nobleza callaba. Los diafamantes versos satíricos fueron silenciados por himnos y odas, y la esposa del rey, la madre del sucesor del trono, fue agasajada con entusiasmo por todas partes. María Antonieta, en su triunfal y feliz maternidad, no se olvidó de Saint Germain. La condesa de Polignac, en persona, le trajo la invitación al Trianón, en la que incluso se mencionaba mi modesta persona, ya que la reina quería verme a su lado como testigo de la primera profecía mística. La invitación era para el Trianón, aquel palacete de estilo rococó que con orgullo y tozudez estaba cerrado al mundo. Solo estarán presentes unos pocos amigos íntimos, un par de personas alegres y divertidas, en cuya compañía la reina quiere descansar de las numerosas solemnidades y obligaciones protocolarias, dijo la condesa de Polignac, la adorada amiga de María Antonieta, a cuya dirección, insinuante y llena de tacto, se sometía en todo ciegamente. Pero esta mujer, no demasiado inteligente y poco generosa, que estaba dedicada por completo a los intereses de su propia y codiciosa familia, a cuyo frente se hallaba, no supo conducir a la irreflexiva, susceptible y superficial reina en la única dirección correcta. Quizá, si se hubiera dado cuenta a tiempo del peligro que suponía este pequeño castillo de cuento de hadas, contiguo al de Versalles y tan lejos de París, y además encerrado en la magia caprichosa de su artificiosidad, habría podido evitar, o al menos modificar, el destino de María Antonieta y los crueles acontecimientos que lo acompañaron. Pero para la condesa de Polignac y para su familia, era mucho más importante una reina alejada de todas las influencias, una reina que viviera en una especie de vacío y que solo ocasionalmente saliera de su castillo para volver siempre con un nuevo botín del agitado y espantoso Versalles, una parte del cual iba a parar a los Polignac, mientras que la otra permanecía en el Trianón, que siempre devoraba inmensas sumas. La belleza de la condesa de Polignac quizás era más impresionante que la de la princesa Lamballe. Su aspecto externo engañaba a la reina y a todos aquellos que eran vulnerables al encanto de una criatura complaciente. Su delicada y frágil figura, su delgado rostro de Madonna, sus grandes, suplicantes e inocentes ojos, sobre los que los pesados párpados, con las pestañas larguísimas, sabían caer de forma inesperada y sumisa, reflejaban el desamparo de una criatura siempre necesitada de ternura y protección. Su voz, trémula, armoniosa y llena de inflexiones cristalinas, estaba constantemente dispuesta a defender, a rogar y a adular. Sus movimientos eran infinitamente gráciles y flexibles, aunque tras esa figura suplicante, fluctuante y transparente, se ocultaba una tenacidad increíble. Su mirada perspicaz y fulgurante reconocía de inmediato las oportunidades ventajosas que se le presentaban, así como los peligros que encerraban, y su lengua, con una gran facilidad de palabra, pero con mortal seguridad, daba siempre en el blanco allí donde quería ejecutar a un enemigo o un propósito que la contrariara. En esos momentos, la mujer que se apresuró a salirnos al encuentro, avanzando por la suave alfombra de la sala de recepción, bajo la chisporroteante luz de las velas que se reflejaban incontables espejos, entre gobelinos maravillosos de colores pastel, entre muebles de alegres y musicales curvas, entre porcelanas que se asemejaban a hojas de flores, me pareció un ser completamente diferente al que yo había conocido en el palacio de Saint Germain. Aquella mujer enlutada, abatida por la preocupación, trastornada, estremecida por críticos sentimientos y por la inquietud, ahora había desaparecido, presentándose ante nosotros la personificación del rococó.
una fluctuante y hermosa diosa del rococó, de piel sonrosada, que nos alargó sus delgados dedos para responder a nuestro agasajo con un generoso signo de agradecimiento. «Venid, venid, Saint-Germain. Quiero proclamar al mundo vuestro maravilloso conocimiento y vuestra sabiduría». Y nos condujo, arrastrándonos consigo, hasta sus curiosos invitados. Su forma de andar tenía una especie de cadencia inimitable, sin que ella lo buscara o fuera consciente de ello. Estaba rodeada de una fresca y vibrante atmósfera, de la atmósfera de la alegría y del triunfo. Tampoco el segundo parto había dejado en su cuerpo rastro alguno. Su talle se erguía delgado y orgulloso por encima del amplio pedestal del gigantesco miriñaque de brocado azul. En sus hombros desnudos, empolvados con polvo de arroz, en su delgado cuello, en sus orejas, dedos y brazos brillaban piedras preciosas, e incluso en la alta peluca blanca había brillantes disimulados, que disparaban sus destellos de fuego cada vez desde ángulos distintos. La mayoría de los invitados eran personas jóvenes, hermosas y vestidas con elegancia, y entre ellas solo llamaba la atención un único rostro de mujer marchito, semejante a un pájaro, pintado de muerte, vivaz e inteligente, ingenioso y malicioso. El de la condesa de Adhemar. Más tarde comprendí por qué la habían incluido en aquella reunión, congregada con propósitos tan confusos. Era divertida como un payaso, tenía una lengua afilada, colorista e inagotable, un espejo deformante que refleja sin tregua una sociedad carnavalesca. Pero cuánto se había esforzado en alcanzar su posición en el Trianón. Qué ingentes trabajos le había costado camuflar su vejez y su aspecto externo con el humo caliente y silbante del delicioso cotilleo, de historias picantes y explosivos comentarios. Cuántas cosas había tenido que relacionar, leer, observar, elaborar de forma febril, para servir al vampiro de las carcajadas y del entretenimiento que desde que hubo probado el sabor de la sangre, llevaba sus abusos a todos los lugares donde ella apareciera. La sociedad esperaba, exigía de ella entretenimiento, y ella intentaba de forma convulsiva, empleando todas sus fuerzas, su tiempo y su talento, satisfacer este deseo. Todos se precipitaron sobre Saint-Germain y le suplicaron predicciones, cosméticos y elixires. Le planteaban preguntas infantiles, le decían necedades jamás oídas y a menudo ofensivas, pero él respondía con una paciente sonrisa. Por fin, la reina lo salvó de su indigna situación. Le rogó que la siguiera, acompañada de la princesa Lamballe y de la condesa de Polignac, hasta una apartada sala para, como dijo, solicitar su consejo médico. También, en esta ocasión, me aproveché de mi apariencia poco llamativa. Sin que le llamara la atención a nadie, me retiré en la penumbra de una pequeña habitación lateral y observé a través de la puerta abierta a aquel grupo pintoresco que se reía y charlaba, que se movía en el brillante e iluminado escenario de la sala. La condesa de Adhemar llevaba la voz cantante y, por supuesto, tenía un sinfín de cosas curiosas y muy interesantes que contar acerca del conde Saint-Germain. Había sucedido en la corte de Versalles, todavía en tiempos de Luis XV. En la presencia de la condesa de Adhemar, la entonces ya vieja condesa de Guergy se encontró de pronto ante el conde Saint-Germain. Cuando la anciana dama vio al famoso mago, dio desconcertada un paso atrás, y entre ambos tuvo lugar aquel tenso y famoso diálogo. «Hace 50 años yo era la esposa del embajador francés de Venecia», dijo la condesa de Guergy. «Me acuerdo muy bien de haberos visto allí. Teníais entonces el mismo aspecto que ahora, pero me parecéis entonces de edad más madura. Es evidente que durante este tiempo habéis rejuvenecido». El conde hizo una profunda reverencia. «Es para mí un honor, condesa, que me hayáis reconocido. En aquel entonces os hacíais llamar Marquis Paletti». Saint-Germain sonrió.
La memoria de la condesa de Gergy sigue siendo tan precisa como hace 50 años. Bueno, del mismo modo, tampoco me he olvidado que debo agradecer mi magnífica salud y mi buena memoria a vuestro remedio milagroso. Me alegro mucho de volver a ver a una de las personas más extraordinarias de este mundo, aunque ahora lleve otro nombre. Espero que ese marqués Valetti no tuviera muy mala fama. Al contrario, dijo la condesa con entusiasmo. Saint-Germain la tomó del brazo con amabilidad y la condujo fuera. Luego dijo a media voz, dirigiendo sus palabras también a la condesa de Adhemar: «En ese caso, condesa, estaré encantado de reconocer que fue abuelo mío». Esta conversación llegó más tarde a oídos de la Marquise de Pompadour, quien centró entonces su curiosidad en el conde Saint-Germain sin el menor disimulo. La condesa de Adhemar se enteró de los detalles por Madame du Hauset, la dama de honor de la Marquise de Pompadour. Saint-Germain disfrutó de la amistad íntima del rey y de la Marquise, a cuyas estancias tenía acceso libre a cualquier hora del día. Sin embargo, hizo siempre un uso en extremo, lleno de tacto, de este privilegio, y nunca apareció en algún lugar en el momento inadecuado. Fuera cual fuese la frecuencia con que acudiera, era esperado, era deseado, su presencia era bien recibida, y siempre obedecía a una invitación. Así sucedió también después del encuentro con la condesa de Gergy. La Marquise de Pompadour y su dama de honor estaban hablando de él en un gran alarde de fantasía, cuando de pronto lo vieron ante ellas, sin que se hubieran dado cuenta de su llegada. La Pompadour se asustó visiblemente. «¡Ah! Esto ya raya en la magia», exclamó, dudando entre el espanto y la admiración. «¿Cómo es que de pronto os encontráis aquí, de pie ante nosotras, justo cuando estábamos hablando de vos?» «Es muy natural, madame. Me habéis llamado y yo he aparecido». No. Yo no me he movido de aquí. Tan solo habéis pensado en mí de una forma muy intensa y deseabais plantearme algunas preguntas. ¿No es así? Sí, estoy a vuestra disposición». La Marquise de Pompadour, asombrada y desconcertada, meneó la cabeza. «¿Qué voy a hacer con vos? Cuando quiero reteneros, siempre huís de mí y contestáis tan solo aquellas de mis preguntas que queréis contestar. Debo resignarme a que mi curiosidad no sea satisfecha cuando deseo saber algo sobre vuestra persona. Reconozco que a veces creo que os gusta jugar al hombre misterioso y que en algunas ocasiones habláis a propósito de forma velada. Por otro lado, conseguís convencerme, fascinarme, y estaría dispuesta a jurar que poseéis un poder sobrenatural. De una cosa, sin embargo, sí que estoy segura, y es que me es imposible prescindir de vuestra amistad y de vuestro consejo. Ahora habéis sido sincera conmigo, madame. Quisiera pagaros con la misma moneda. Por favor, preguntadme lo que queráis. ¿Os encontrasteis de verdad hace 50 años con la condesa de Gergy en Venecia? Cierto, me encontré con ella. Entonces ahora deberíais tener más de 100 años. ¿Es eso en realidad imposible? Dios mío, sí, vos tenéis como mucho 40 años. No puedo contradeciros, madame. Por tanto, lo que cuenta la condesa de Gergy, a quien por lo demás respeto mucho, tiene que ser un disparate. De nuevo queréis eludir mi pregunta, pero esta vez no os lo voy a permitir. No tengo ningún motivo para dudar de las palabras de la condesa de Gergy, sean cuales sean las cosas fantásticas en las que insista. También me ha confesado que le administrasteis un elixir de extraños efectos y que después de tomarlo, durante mucho tiempo, no aparentó tener más de 24 años. Es muy posible. Lo hice, aunque la condesa, debido al gran afecto que me tiene, exagera mucho en lo que se refiere a los efectos. Con esta esencia la curé de sus malas digestiones y su organismo pudo asimilar determinadas sustancias que la rejuvenecieron. ¿Y por qué no le dais un remedio así también al rey? El rey no lo necesita. Permitidme que lo dude.
Sabéis que a menudo tiene un mal día, se encuentra cansado, siente vértigos y se ve atormentado por los dolores de cabeza. ¿Por qué no podría estar siempre fresco y mantenerse joven durante mucho tiempo? Por lo que respecta a esto, ya le he dado al rey algunos consejos. ¿Y bien? No los ha seguido. Vos sois una mujer encantadora, madame, y las jóvenes damas a las que vos, para entretenimiento del rey, hacéis pasar revista con tanta generosidad, son también irresistibles. ¿Queréis decir, por tanto, que el rey abusa de sus fuerzas? Sabéis que es así. Y sabéis también que ninguno de nosotros está en situación de frenar sus alegrías, porque en ese caso quizás nos daría la espalda y tomaría los servicios de otros. Eso no es cierto, dijo Madame de Pompadour. Las palabras de Saint-Germain la habían afectado mucho. Su rostro adquirió una expresión pensativa, y resultaba evidente que se agitaban en ella los inquietantes sentimientos y los oscuros pensamientos que a menudo la preocupaban. Intentando disimular un temblor en la voz, se dirigió al conde temerosa. Si me atreviera, ahora os preguntaría a vos, conde de Saint-Germain, ¿podríais quizás decirme durante cuánto tiempo podré retener todavía al rey, y cuando lo pierda, Dios no lo permita, por si llego a perderlo, cuál será mi destino? Pero no me contestéis. No tengo el valor de plantear esta pregunta, que me agobia cada vez con más frecuencia. Y miró indecisa, suplicante, todavía con un vago temor a Saint-Germain, que le devolvió la mirada de un modo dulce y extraño. Según Madame du Hausset, la mirada del conde cayó con simpatía sobre el rostro de la marquise de Pompadour. No temáis, madame, no voy a asustaros. El brillo de vuestra estrella está todavía intacto. Pero las estrellas mueren y nacen de nuevo, como las personas. Incluso el niño más hermoso está condenado a muerte, ya desde el momento de su nacimiento, y quien muere aquí vuelve a nacer en algún otro lugar. Por las noches nos acostamos y nos despertamos en el reino de los sueños. Un fragmento de nuestra vida se cierra y se abre otro más importante y útil que el anterior. El cambio es de ley, pero de la misma manera también es de ley que la vida pueda apagarse si no se produce ningún tipo de cambio. La reina regresó a la sala acompañada de Saint-Germain y de sus dos amigas, con el rostro sonriente y la voz acompañada de risas. La condesa de Adhemar empezó a hacer averiguaciones, ardiendo de curiosidad. «Nuestro admirado conde ha anunciado de nuevo a vuestra majestad buenas noticias para el futuro». La reina, con movimientos llenos de gracia, tomó asiento entre sus invitados. «Puede ser», dijo misteriosa. «¿Un secreto?», insistió la condesa de Adhemar. «No, otros 2 niños», se rió la reina. «2 muy pronto. Y el momento del equilibrio, de la reflexión se acerca». Y haciéndose eco de las risas de la reina, la reunión estalló en un alegre murmullo. «Lo de los niños es increíble», dijo la Adhemar con doble sentido. «¿Por qué os reís?», preguntó la reina con una mueca pícara. «Al fin y al cabo, también yo puedo convertirme un día en una persona adulta». «¿Nos permitís que supliquemos a vuestra majestad que desista de este propósito?», intervino la condesa de Polignac. «Conde Saint-Germain, ¿conocéis quizás algún elixir bajo cuyo efecto la reina siga siendo siempre tal y como es ahora? ¿Una irresistible, feliz y genial niña?» Saint-Germain meneó sonriendo la cabeza. «No, condesa, lo lamento. Dios ha decidido que los niños deben crecer. No puedo actuar en contra de su voluntad». «¡Ja! ¡Qué lástima!», añadió la condesa Polignac. «¿Los adultos son tan aburridos?» «¿Conocen las damas la historia de la isla de los niños?», preguntó Saint-Germain. Los allí reunidos no la conocían y quisieron escucharla. Hace muchos siglos, en el mar Mediterráneo había 2 islas gemelas,
que como un par de ojos de color esmeralda levantaban la vista hacia la alegre carpa del cielo. Estas dos islas eran las cimas de dos gigantescas montañas. En su momento habían sido las cumbres más elevadas y más orgullosas de un imperio que se había hundido en la marea. De todos los millones de seres que huyeron de este terrible cataclismo, solo unos pocos alcanzaron esas cimas, que luego serían aquellas felices islas, y pudieron salvar la vida. Cuando la terrible tormenta se hubo calmado, las aguas vuelto a sosegarse y el cielo iracundo de color plomo tomó de nuevo su suave color azul pastel, los sobrevivientes se instalaron en una de las islas para iniciar su nueva vida. A partir de los recuerdos que les quedaban de su anterior cultura, muy desarrollada, consiguieron por fin, después de denodadas luchas y algunos fracasos, alzar sus casas de forma permanente, convertir aquel suelo estéril en fértil y domar a los animales salvajes. Hicieron anotaciones sobre apariciones naturales, sobre el recorrido de las estrellas, sobre las costumbres y delitos de seres humanos y animales, y a partir de la revelación primitiva de las leyes de la convivencia pacífica, volvieron a ponerlas en vigor para que sus hijos, en su momento, pudieran utilizar sus conocimientos, su tradición y sus experiencias. Pero sus hijos, que vagaban sin vigilancia entre las rocas mientras los adultos trabajaban en sus sudorosos rostros, se habían ido acostumbrando con el tiempo a su libertad salvaje carente de responsabilidad. Saqueaban los nidos de los pájaros en las copas más altas de los árboles y se bebían los huevos crudos de su cáscara y mataban a pequeños animales salvajes con piedras afiladas para repartirse el botín. Sus cuerpos se hicieron fuertes, su piel se bronceó, sus manos se volvieron toscas y su fuerza física los hizo pendencieros, a la vez que los incitaba a la lucha y a la competición. Disfrutaban con las peleas como animales jóvenes y creían que por el mero hecho de derribar a su contrincante, podrían dominarlo todo y a todos. Eran indomables e impacientes. Cuando los adultos se dispusieron a descansar de su gran obra, en la creencia de que había llegado el momento de que sus descendientes ocuparan su lugar en la sociedad, hicieron venir a sus hijos para hacerlos depositarios de las leyes y las obligaciones. Pero la preocupación y la inquietud de los apacibles y sabios ancianos se hizo todavía mayor cuando ante ellos aparecieron aquellas hordas salvajes. No les quedó más remedio que reconocer que durante el tiempo en que ellos habían domado la tierra, levantado sus hogares y reunido las sagradas ciencias del pasado, sus hijos se habían vuelto salvajes. Sus cuerpos eran ciertamente fuertes, pero sus cabezas se habían vuelto perezosas y sin fuerza, y sus emociones los invadían con la rapidez con la que la tenaz y hostil mala hierba invade la tierra no cultivada. Los adultos se esforzaron en vano en convertir en luz la oscuridad que reinaba en aquellos cerebros yermos y en reconducir sus desenfrenados instintos a las aguas navegables del autodominio y de la comprensión. El corto discernimiento que se revela con violencia contra cualquier esfuerzo se rebeló también contra la dirección de los ancianos, apoyado por la ciega y necia soberbia. Los jóvenes abandonaron en masa la pequeña isla cultivada para fundar en el vecino territorio virgen su propio libre e inconsciente reino infantil, ajeno a las leyes. Primero construyeron divertidos habitáculos de ramas y hojas y adornaron sus inestables techumbres con flores de colores. Aquellas extrañas y pequeñas cabañas verdes relucían con alborozo bajo la alegre luz del sol. Las había también más grandes, más bonitas y más adornadas. Se trataba de las construidas por los niños emigrados más débiles, pero más listos y diestros. Los más fuertes, que se distinguían por su destreza en la lucha, su agilidad al trepar los árboles y su habilidad para cazar y pescar,
construyeron horribles y deformes engendros, ya que sus manos eran demasiado torpes y sus mentes poco ocurrentes para poder hacer algo mejor. Por este motivo, más tarde estos obligaron a golpes a sus compañeros más débiles y más listos a abandonar sus hermosas viviendas y cedérselas a ellos, los más fuertes. Y cuando se dieron cuenta de la sumisión horrorizada de aquellos a quienes habían espantado, su propia fuerza y su propio poder se les subió a la cabeza. Los más débiles fueron obligados a realizar los trabajos domésticos más sencillos y pesados, mientras ellos se dedicaban a cazar, pescar, lanzar piedras y a ejecutar las danzas alrededor del fuego. Además, se les negó a aquellos desamparados su participación en el botín, y solo les fue concedida una pequeña y escasa parte de las sobras. Los débiles, debido a la mala alimentación, al trabajo pesado y a los golpes que recibían, se quedaron cada vez más delgados, pensativos, hambrientos y desesperados. Su cerebro empezó a iluminarse por causa del sufrimiento y la represión. Mientras tanto, los fuertes, con sus interminables banquetes, se volvieron cada vez más gordos y perezosos. Hacerse con el botín no requería demasiado, por lo que la mayor parte del día se dedicaban a dormir, a comer, a golpear con el látigo a sus esclavos y a dar órdenes. Pero incluso entre los gordos y fuertes tiranos se desataban, cada vez con mayor frecuencia, sangrientas luchas. Los esclavos, día tras día, eran testigos de sus estallidos iracundos, cargados de envidia, de la marea de calumnias humillantes con las que se cubrían unos a otros cuando era el rival el que conseguía los mejores bocados, o algunas piedras o huevos de pájaro más bonitos y mejor formados. Asistían en silencio a las desmedidas y enloquecidas peleas, en las que se desgarraban sanguinarios como animales salvajes, y veían cómo se trataban a patadas y se peleaban, dejando los muelles y pesados cuerpos de los vencidos retorciéndose en el suelo de dolor y de ira impotente. Fue así como los esclavos empezaron a reflexionar y a pensar: ¿eran de verdad los fuertes tan poderosos e intocables? Su número disminuía cada vez más y más, porque se exterminaban entre sí constantemente. Sus cuerpos, gracias a su injusto bienestar adquirido por la fuerza, se habían vuelto fofos y torpes. Sus movimientos eran lentos, las plantas de sus pies delicadas, y se cansaban con facilidad y con rapidez porque ya no estaban acostumbrados a andar. Las horas del mediodía las pasaban sumidos en un profundo sueño. En los estanques pululaban los peces, en los árboles crecía la fruta silvestre, e incluso las semillas del pan las traía el viento desde la isla vecina. En aquel cálido y vaporoso clima, la comida y la bebida se ofrecían de forma espontánea, pero ya eran incluso demasiado perezosos para alargar la mano y coger el botín. También esto tenían que hacerlo los esclavos por ellos, a los que obligaban a llevar hasta la última semilla que la naturaleza les ofrecía gratuitamente, hasta sus casas, que se alzaban en las sombras, para que pudieran seguir cebándose, mientras que al pueblo trabajador solo le arrojaban los restos, medidos con cicatería. ¿Y eso por qué? Pues porque los gordos tenían un látigo en la mano. Ni siquiera disponían ya de su superioridad física, ya que con el tiempo los esclavos se habían vuelto más ágiles y fuertes. Habían aprendido a trepar a los árboles, a pescar, a cazar, a cortar leña, a encender el fuego, a llevar cargas, a coser, a hacer pan, a curtir las pieles de los animales, a cocinar, a soportar el agotamiento y el dolor, y además ahora eran mucho más numerosos. Al principio, solo fueron unos cuantos los que se dieron cuenta de ello, reservándose para sí estos pensamientos sofocantes, espantosos y magníficos. Alguno que otro intentó modificar la ley del botín,
comiendo hasta hartarse de aquello que había conseguido con su trabajo y su destreza, y entregando a su señor solo los restos. Estos rebeldes fueron ejecutados con gran solemnidad ante los ojos de los esclavos, que habían sido reunidos por la fuerza, contemplaban con mirada sombría y altiva, para disuadirlos de tramar semejantes ilegalidades. Fueron torturados hasta la muerte, siguiendo un ingenioso método por ellos ideado, el único aspecto en que su inventiva y su imaginación eran inagotables. Otros cortados poco a poco en pedazos, en cuyo proceso se prestaba mucho cuidado en cortar primero aquellas partes del cuerpo cuya amputación no provocara necesariamente la muerte. A otros les fueron machacados los huesos, uno a uno, con una gran piedra, hasta convertirlos en papilla. También hubo algunos que fueron azotados hasta la muerte, y otros sumergidos hasta el cuello en aguas infestadas de sanguijuelas. Pero ¿cómo enumerar toda la variedad con la que las solemnidades de su administración de justicia se consagraban como un acontecimiento artístico incomparable? De hecho, no debería haber sorprendido a nadie que después de semejantes celebraciones el número de delincuentes creciera. Los individuos, aislados, fueron sustituidos por grupos bien formados, que ahora no solo actuaban por su cuenta, sino que también incitaban a otros a rebelarse. Los aparatos de ejecución en la plaza principal de la isla, envueltos en los efluvios de sangre podrida, funcionaban casi a diario. El aire ardía y temblaba con el calor de la gran tensión que precede a una tormenta que se aproxima. Los gordos se preparaban para una nueva fiesta. Grupos enteros de esclavos, huidos, eran sacados de nuevo de las cuevas. A los otros, que todavía andaban desperdigados, ya los atraparían. ¿Quién se preocupaba ya de los rumores subterráneos de las ratas, de los signos sin sentido grabados en las paredes de las cuevas y de las flores rojas como el fuego que por la mañana parecían clavadas en todas las chozas? Hacía calor. El calor despertaba deseos inquietantes, ansiosos e impacientes, así como una irritabilidad furiosa en los cuerpos saciados en exceso. Con una expectación ávida y temblorosa, se esperaba la llegada de la fiesta para poder convertir de nuevo la propia tensión en una peligrosa calma, con los gritos de los esclavos torturados hasta la muerte de fondo. Pero también los esclavos aguardaban la fiesta en un estado febril. Tenían la superioridad numérica, eso ya lo sabían. Todos lo sabían. Se habían dicho ya en voz alta. El hecho se había convertido en palabra, en un lema mágico, ardiente y tenebroso, que resonaba con gravedad. Pero se pronunciaron también otras palabras. Se hablaba de la debilidad de los gordos y de la fuerza de los delgados, del botín, en el que también aquellos que habían trabajado para obtenerlo debían participar en igual medida. Conocían las calumnias, las terribles inculpaciones que los gordos, en su ira envidiosa, se arrojaban a gritos unos a otros. Y también se dijo en un murmullo, como un gran secreto estremecedor y estimulante, que hubiera sido desvelado, que el cuerpo de los gordos también era vulnerable, que su sangre, cuando se derramaba, era igual de roja que la del más desdichado esclavo. Pero los adultos, que vivían su vida tranquila y modesta en la isla vecina, contemplaban con visión de futuro lo que sucedía en el reino de los hijos y estaban profundamente afligidos. Habrían querido gustosos advertir a los obcecados y prevenirlos contra ellos mismos y contra los demás. Con este objetivo, reunieron al consejo y decidieron mandar mensajes tanto a los gordos como a los delgados, antes de que estallara la gran tormenta, para advertir a los primeros y evitar así que se tensara demasiado el arco con sus abusos, y avisar a los segundos antes de que dieran el último y definitivo paso. Sin embargo,
Los esfuerzos de ambos mensajeros fueron inútiles. La llama de las emociones ya no se podía apagar. El grupo que poseía el botín y el poder no quería renunciar ni un ápice a la forma de vida que habían llevado hasta entonces, ni a sus costumbres. A la vista de los signos amenazadores, enterraban la cabeza en la arena como el avestruz. Los desesperados y hambrientos esclavos, perseguidos hasta la muerte, estaban a su vez del todo poseídos por su odio mortal a los señores, y como una piedra en la honda, el puño alzado para dar el golpe o la daga, dispuesta a clavarse, se hallaban sumidos en el tormentoso y violento impulso de la acción, de la voluntad avasalladora. Los mensajeros regresaron a toda prisa a la isla de los adultos antes de que estallara la gran tormenta y comunicaron a los miembros del consejo el fracaso de su misión. Estos se sintieron invadidos por la compasión y la preocupación. Solo el jefe, el adulto más sabio y más anciano, se mantuvo alegre y tranquilo. ¿Por qué os preocupa que también en el reino de los niños la ley siga siendo la ley, tal y como sucede siempre en la naturaleza? Amonestó a los desesperados. Las fuerzas buscan siempre un equilibrio. La carga es solo llevadera repartida de forma inteligente y correcta. De lo contrario, según la ley del contraefecto, aniquila a aquel que la lanza sobre otro. ¿Cómo van a comprender estos jovenzuelos esta tesis resumida en unas cuantas palabras? Las palabras todavía no están vivas. Ante sus ojos no son más que sombras de una realidad que deben experimentar por ellos mismos, para que esta tesis despierte a la vida y forme su carácter. La misión de nuestros mensajeros solo ha sido un fracaso en apariencia. La advertencia que les hemos hecho llegar permanecerá como muerta durante el cumplimiento de los acontecimientos, mientras no se rompan los diques de las emociones, pero resucitará tan pronto como haya pasado la tormenta, como una consecuencia viva. La carne corrupta y la sangre derramada no se identificarán con la vida. Eso ya lo sabéis vosotros muy bien. Y la gran paz de la comprensión se apoderó de los miembros del consejo. Regresaron a su contemplación, a sus meditaciones sobre la ciencia divina, y esperaron la calma después de la tormenta. En el salón de Trianón se apagaron chisporroteando algunas velas. Saint-Germain calló, y nadie rompió el silencio que se hizo. Los oyentes permanecieron sentados, mudos en sus asientos, fascinados por desconocidas sensaciones. El pájaro de la alegría insustancial había huido. La reina tenía la mirada fija ante sí y los labios apretados. Incluso la mirada de la condesa Polignac, siempre al acecho de cuanto ocurría a su alrededor, se había vuelto hacia su propio interior, donde las aguas turbulentas de terribles sospechas empezaban a arremolinarse. La princesa Lamballe estaba del todo encogida y había cruzado de forma convulsiva las manos sobre su falda, como si rezara. El inteligente y feo rostro de pájaro de la condesa de Adhemar había adquirido ahora un aspecto viejísimo y de infinito cansancio. 2 criados entraron presurosos y pusieron velas nuevas en los candelabros. Por un instante, su presencia rompió el embrujo. ¿Y qué sucedió en la otra isla?, preguntó la condesa de Adhemar con voz ronca. ¿En el reino de los niños? Saint-Germain se volvió hacia ella. Bueno, exactamente aquello que cabía esperar. La fiesta terminó con una horrible borrachera de sangre. Los esclavos atacaron a sus señores y los mataron. Cuando yacían todos muertos en el suelo, los rebeldes se volvieron contra aquellos criados que habían seguido siendo fieles a los gordos. Luego se dedicaron a los indiferentes y a los neutrales, y para terminar, a los que no parecieron mostrar el suficiente entusiasmo.
La isla se convirtió en un matadero. Nadie podía estar seguro de cuándo le llegaría el turno en esos asesinatos generales. Habló en voz baja, sin entonación alguna, pero los oyentes lo escuchaban fascinados. Nadie se entretuvo en conseguir alimentos. Todos celebraban la libertad, que en realidad se había convertido en un espantoso terror. El hambre fue mayor que nunca antes durante el dominio de los gordos. Se propagaron epidemias y al final cayó sobre ellos la lluvia tropical que derribó sus chozas mal construidas y les arrebató el techo sobre sus cabezas, lo que les obligó a desviar su atención del tenebroso placer de matar. Temblando de frío, destrozados y enfermos, fueron por fin conscientes de su situación real y de su desamparo. Y entonces se acordaron de los adultos, dijo la condesa Adhemar, ensimismada. Todavía no, madame. Durante un largo periodo de tiempo no. Aquello era solo una especie de lamento, pero en ningún modo un apaciguamiento. Después siguió habiendo luchas debido a que todavía no habían comprendido la ley del equilibrio. Algunos grupos aislados o niños siguieron arrojando sus cargas sobre otros, que según la ley del contraefecto los aniquilaba. Ha sido una historia horrible, dijo la reina enojada. Si hubiera sospechado su contenido, no os habría permitido que la contarais. ¿Cómo habéis podido hacerme esto? Estaba tan ilusionada con esta velada. Estaba tan contenta y tan serena. Se ahogó su voz, que ya no podía ocultar su mal humor y lo ultrajada que se sentía. Pero si solo se trata de un cuento, dijo Saint-Germain, o quizás vuestra majestad ha descubierto en él un sentido más profundo. He descubierto todo lo que habéis mentido en la historia, dijo la reina con frialdad, mirándolo a los ojos. Lo he comprendido todo muy bien, y solo puedo deciros que realmente se trata de un cuento, un simple y estúpido cuento para niños pequeños. Se levantó y le dio la espalda. La reunión no se prolongó mucho tiempo. La reina no se dignó a dirigir a Saint-Germain ni una palabra más, y pronto se retiró, alegando que se sentía cansada.